Cristóbal, muy buenas tardes a todos los vecinos que ya se unieron y muchas gracias, Pablo, por acompañarnos esta tarde. Yo sé que las horas no te sobran en medio de la pandemia, porque cuando no estás haciéndole clase a tus alumnos nuevos en tu taller de literatura o no estás escribiendo tu novela, estás trabajando para los informes de espacio público. Yo creo que para mucha gente ha sido una revelación. A mí el otro día... eh, a ver, antes de entrar en materia de por qué estás tú, quiero explicar. Espacio Público es este centro de estudios que desde que comenzó la pandemia ha estado publicando regularmente una serie de informes en que rastrean o le siguen la pista a lo que está ocurriendo con las cifras del coronavirus acá en Chile. Y la verdad es que con el paso de las semanas se han ido convirtiendo como la principal contraparte que tiene el MinSal. Le han objetado una serie de tomas de decisiones, han criticado cuando han tenido que criticar, también en algunos momentos también han dicho qué cosas está haciendo bien el Ministerio de Salud, así que se han convertido en una voz extremadamente importante, y ahí hay un cuarteto que ha administrado este trabajo, o que ha llevado este trabajo, que es Eduardo Engel, que es el fundador de Espacio Público, Diego Pardo, que es un abogado que es el presidente ejecutivo del Centro de Estudio, y Camila Arroyo, junto con Pablo. Todos ellos publican 3 veces a la semana, ¿no es cierto, Pablo? Lunes, miércoles y viernes. Bueno, y resulta que el otro día alguien me decía, pero ¿por qué Pablo Simonetti, si Pablo es escritor, por qué está metido en esto que son puros gráficos de tabla y seguirle la trayectoria a las cifras y objetarle los datos al gobierno? Yo sé por qué es eso, pero me gustaría que tú explicaras cómo terminas ahí tú. Bueno, yo entré a Espacio Público cuando se fundó, el año 2013, y entré principalmente para dedicarme a temas de diversidad, inclusión, no discriminación. Ese era el foco que a ellos les interesaba que se integrara al trabajo futuro de Espacio Público. Y después, naturalmente, yo me fui involucrando también bastante en el tema de comunicaciones, porque tengo, al parecer, la literatura con todos estos años que la he ejercido, me ha ayudado a poder expresar mejor las cosas, a ponerlas en una luz que sea más fácil de comprender por parte de los lectores, de los espectadores, de quien sea. Así que también participé en temas de comunicaciones. Pero luego yo tengo este pasado eterno y oculto en un desván, que soy ingeniero de la Universidad Católica, estudié ingeniería civil, hice también todos los cursos básicos de ingeniería de industria, hice un máster en ingeniería de la Católica también con especialización en modelos probabilísticos, y después hice otro máster, todo esto era para no tener que trabajar, yo creo, y otro máster en Estados Unidos, se llama Engineering Economic Systems, de Stanford, y que el centro de ese máster era modelos dinámicos. Entonces, ahora, Pablo está siendo súper modesto, porque la verdad es que lo que nos está diciendo es que era el alumno estrella de su generación, o sea, fue un gran alumno de ingeniería, en cada uno de sus distintos pasos, digamos. bueno, y entonces eso estaba ahí perdido y olvidado, pero con la epidemia yo siempre he tenido una suerte de no sé, dedicación a noticias catastróficas. Es terrible decirlo, pero así. Entonces yo desde siempre he estado, me interesa el clima, me interesa los terremotos, los volcanes, y todo. Y las epidemias, por alguna razón en particular, también. Entonces Bueno, por algo, tu último libro se llama Desastres Naturales. Claro. Eso demuestra totalmente la conexión que yo tengo con estos temas. Entonces, cuando empezó lo de Wuhan, yo lo comencé a seguir y ya muy pronto empecé a ver digamos, la comparecencia de la cabeza de la World Health Organization, el doctor Tedros, con el doctor Ryan y la otra doctora, que en este momento se me olvida el nombre, pero se sentaban los tres ahí, y ellos daban una cuenta de lo que estaba ocurriendo en China, principalmente. Y ahí empecé a buscar esto, estoy hablando del 10 de enero,
Oye, Entonces, Pablo, esto te iba a preguntar, porque yo me acuerdo que a mí me tocó como empezar a seguirle un poco la pista al coronavirus en enero, pero todavía era una cosa que se veía muy, muy lejana. Yo me acuerdo que cuando hablaba 3 días seguidos de coronavirus, decía, ya se me está pasando la mano. Y todavía en marzo, los primeros días, yo me acuerdo que había gente que se quejaba y decía, ah, ya están hablando mucho de esta cuestión. Se veía como algo de por allá. ¿Cuándo tú te diste cuenta de que esto venía en serio y que venía para acá? yo creo que ya a finales de enero, cuando decretan la cuarentena general en Wuhan, que es una cuarentena bastante más estricta que la que nosotros estamos siguiendo, que es una pena, debería ser igualmente estricta acá para que lográramos de algún modo bajar los contagios. Eso fue el 23 de enero, y yo creo que ahí me di cuenta porque Wuhan es una ciudad, todo el mundo dice Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes, es una vez y media Santiago, y de repente ver a una ciudad de ese tamaño, de esa complejidad, totalmente desierta, abandonada, sometida a sitio, con la gente con miedo, con la gente, todos los funcionarios públicos con unas máscaras astronáuticas, sencillamente eran imágenes de terror. Y te dabas cuenta de que el grado de transmisibilidad del virus era altísimo. Entonces, yo ahí ya empecé a tener una preocupación constante y bueno, se iba expandiendo dentro de China, después vino Corea, el Princess Diamond, el barco este que estaba atracado en Yokohama, en Japón. Bueno, ese barco, por ejemplo, yo no estoy seguro, pero haber sido los primeros días de febrero, pero era un barco con 4.000 personas y habían 1.000 infectados arriba. O sea, realmente se pegaba por los aires acondicionados. Claro. Entonces, la experiencia personal es que yo ya sencillamente me apasioné por completo con esto, empecé a seguirlo con una intensidad desmedida y le empecé a hablar todas las mañanas a José Pedro, mi marido, de esto. Y el pobre, un día, me acuerdo que debe haber sido 20 de febrero, una cosa así, me dice, ¿puedes un día, por favor, no hablar de muertos y contagios? Me dijo, un día. Yo no me puedo levantar todas las mañanas porque creo que me voy a morir. Durmiendo con el apocalipsis. Claro. Pero bueno, dado lo que ha pasado después, me ha perdonado porque, bueno, dice en realidad era así de grave, ¿no? Y tenías razón en preocuparte, pero esto de hablar todo, porque claro, también ya para el 20 de febrero, los titulares de todos los diarios principales del mundo titulaban con el coronavirus, no había otra noticia que dominara. Y ya cuando explotó esto en Europa, que debe haber sido los últimos 10 días de febrero y la primera semana de marzo, ya sencillamente, bueno, no existió nada más, ni ningún otro tema. Y de ahí salto, ¿cuándo empiezan ustedes en espacio público a decir, oye, tenemos que empezar a seguirle la pista a los contagios acá en Chile? ¿Cómo pasa? ¿Cómo se articula eso? Eduardo Engel se le ocurrió hacer una comparación internacional, algo muy simple y sencillo, sin ciertos gráficos predefinidos se iban actualizando día a día con los nuevos datos que se entregaban en Chile y se comparaba con países que estaban más o menos en tiempos semejantes de la epidemia que Chile, o por delante que Chile. O sea, para poder decir, bueno, si cortamos en el día 10 de la epidemia, el día 10 de la epidemia es después de que se producen 100 casos. Por ejemplo, el primer día que se cuenta es cuando ya hay 100 casos contabilizados, y de ahí se empiezan a contar todos los países más o menos de ahí en adelante, y se cuenta eso, se llaman los días epidemiológicos o semanas epidemiológicas. Entonces, eso se empezó a hacer así nomás. No tengo una fecha del 19 de marzo de haber sido, y yo no participaba de eso, sencillamente era algo un poco automático, y un día me llamó Eduardo y me dijo, oye, ¿sabes, Pablo? Estamos haciendo esto y nos gustaría darle más contenido, y nos gustaría que te unieras porque sabemos que te interesa este tema, porque lo veían en el Twitter y qué sé yo, que lo estaba siguiendo. Fue idea de Diego Pardo, que le dijo a Eduardo le Llamaran pareció a bien, ti. y que me llamara a mí. Y ahí empezamos a trabajar y ya empezamos a desarrollar temas, a poner títulos, a generar un informe ya más propiamente dicho,
más que una comparación internacional. Entonces, como que a la comparación internacional, que ahora va a la cola del informe, se le agregó esta primera parte, que es una primera parte ya propiamente de análisis de política pública en torno a la epidemia, y ahí hacemos cuadros o gráficos especiales, y vamos generando cálculo e imagen que permita transmitir los puntos de vista que tenemos acerca de este tema. ¿Y cómo fue Y eso fue como a principios de abril. Ya. ¿Y cómo fue que se te despertara de tu lado ingenieril, como con conocimiento en probabilística? ¿Qué te pasó ahí? Te soy sincero que los cálculos que hacemos son bien sencillos, y lo que pasa es que mucha gente sale del colegio y sencillamente se le olvida su matemática. Pero este informe lo podría seguir con cierto rigor un estudiante de cuarto medio que tiene habilidad para las matemáticas, que sabe logaritmos, que, ya, supongamos un estudiante de segundo de ingeniería o de ingeniería digamos, de economía, porque de repente corremos ciertos modelos de regresión, y ya la cosa ha aparecido, por ejemplo, el tema probabilístico, una vez que hicimos un modelo de series de tiempo para estimar las muertes en exceso. Entonces, realmente y de repente Eduardo, como sabe que yo entiendo, a mí se me ha olvidado todo, sencillamente igual, o sea, a mí, lo del colegio no, pero lo de la universidad sí, pero me habla de la distribución de Poisson, de la distribución de gamma, y me habla de ese tipo de cosas, y bueno, algo entiendo en verdad, pero así. Claro, puedes sostener la conversación, digamos. Puedo sostener la conversación. Eduardo es un profesor que se dedica a la estadística, es doctor en estadística del MIT, aparte de ser doctor en economía de Stanford, o al revés, no estoy 100% seguro, pero claro, él es una cabeza estadística, entonces él piensa en datos, piensa en regresiones, en modelos de serie de tiempo, en distribuciones probabilísticas. Es bien sorprendente esa manera de pensar, y yo puedo ser su interlocutor válido sin hacer mucho el ridículo. Yo pensaba la otra vez que no sé si esto te hubiera pasado hace 10 años, tú lo hubieras hecho, porque creo que te hayas metido en esto, que como que activa o sea, por ejemplo, venía una nota hace unos pocos días en La Tercera que decía Pablo Simonetti, su lado de ingeniero, porque yo creo que tiene que ver con lo consolidado que ya te sientes como escritor, cuando todavía venías haciendo la transición de pasar a ser ingeniero a escritor, como que había un poco que olvidar, o no sé si olvidarlo, pero como consolidarte como escritor, hacerte un nombre como escritor y dejar el lado de ingeniero atrás. Y ahora posiblemente pensaba yo que esto es porque ya te sientes muy cómodo en tu rol de escritor y no sientes que esto como que va a confundir tus vidas, tus intereses, ¿o no? Mira, fue bien adolescente en todo caso, porque yo miraba este informe de la comparación internacional que ellos hacían y decía, para mí adentro, mi ego gigantesco decía, yo encuentro que deberían invitarme. Entonces, cuando me invitaron, sencillamente salté a los brazos de ellos, emocionado como una novia, y porque me moría de ganas. O sea, realmente a esa altura había acumulado un conocimiento acerca de la epidemia muy importante, de días completos mirando a doctor Tedros y, bueno, y todas las fuentes y los papers. ¿Qué fuentes revisas? ¿Qué? ¿Qué fuentes revisas? Bueno, en ese minuto muchas, ahora no. Bueno, en ese minuto la World Health Organization era buena. Después leía, por supuesto, el Guardian y el New York Times, que son diarios que leo, que los reviso, no los leo, pero reviso. Y en estos temas han sido muy buenos y muy serios. Sobre todo el New York Times, y después me metí al Financial Times. El Financial Times también es súper bueno. El Financial Times ha tenido una capacidad gráfica muy importante para mostrar la epidemia. De hecho, nosotros empezamos a usar los promedios móviles de casos y de fallecimientos y de la tasa de positividad y qué sé yo, un poco inspirados por el Financial Times, que una vez, tanto Eduardo como yo lo vimos al mismo tiempo. Un día salió, y hasta el día de hoy se puede seguir, que se llama esto,
no sé cómo se dice en inglés, pero se dice moving average, the moving average, algo así. Y lo vimos y los dos, oye, tenemos que hacer esto, porque claro, te genera una impresión visual que permite mucho mejor saber en qué lugar de la epidemia está. En cambio, los otros gráficos internacionales que están hechos muy bien, porque están hechos con diferencias logarítmicas y qué sé yo, con una tasa de crecimiento logarítmica también, pero claro, son un poquito más abstrusos y no van siguiendo la epidemia o sea, la siguen estupendamente bien, pero creo que para temas de política pública el promedio móvil es una buena herramienta. Entonces, nada, y eso en cuanto a prensa. En textos ya más de papers, esas cosas, bueno, a muchos llego por la prensa, dice, se publicó un paper de que no sé qué, que dura de cuánto se demora desde síntomas hasta... Y entonces ahí uno va cayendo en papers. Hay una revista que se llama The Lancet, que no sé Claro. si lo has escuchado, que tiene una referencia súper Como la importante. revista médica más prestigiosa como el mundo académico. Y ahí yo siempre voy a buscar todo tipo de cosas, sobre todo estas estimaciones de los tiempos, de cuánto se demora de síntomas a muerte, en caso que haya muerte, cuánto se demora de síntomas a hospitalización, bueno, ese tipo de... Siempre estamos tratando de tener una idea en qué momento estamos, ¿no? Digamos, o sea, y cómo los casos de hoy se van a reflejar en el futuro en camas UCI, en ventiladores, y en muertes lamentables. Ahora, nosotros no somos muy de hacer estimaciones de mediano plazo, ni de hacernos como lo inteligente y los choros, así como diciendo nosotros lo predijimos. No, tratamos de ser muy concreto, muy basado en los datos, es lo que los datos hoy dicen. Eso es lo que te decía. ¿Qué es lo que han tratado de hacer ustedes? Explícanos. ¿Qué objetivos se pusieron? Bueno, nosotros, el objetivo es saber en qué situación epidémica estamos y advertir de los posibles riesgos que se podían correr a propósito de las decisiones que se estaban tomando y decir, mire, aquí hay un problema. Y no, o sea, realmente prestarle atención a los datos, porque uno de los problemas que hay en la política pública de salud es que tú te puedes enamorar de tu idea, que es lo que le pasó al ministro Mañalich. Él se enamoró de su idea de la cuarentena selectiva y fue un error, para Santiago estoy hablando. Yo creo que fue bueno en regiones, en algunas ciudades funcionó muy bien, en Osorno, funcionó bien en Punta Arenas, funcionó bien en Chillán y Chillán Viejo, porque cerraban la ciudad como un todo. O sea, es un cuerpo orgánico que se aísla del resto de la región. Entonces, en ese sentido, ese cuerpo orgánico además actúa comunitariamente. Pero cuando tú cierras seis comunas en el oriente de Santiago, el resto de las comunas era obvio que se iban a contagiar, y en números mucho más grandes por la mayor densidad poblacional, y con una densidad y con una vulnerabilidad social que hacía que esta situación fuera gravísima. O sea, hubo mucha gente que dijo que debería haberse cerrado Santiago entero a finales de marzo, y yo estoy de acuerdo con eso. Y después no se hizo, y nosotros seguimos siguiendo los datos, entonces vino la meseta. Claro. La meseta Cuando vino la meseta, ¿qué les pasó a ustedes? Porque ustedes venían diciendo, hay que llamar a una cuarentena total, y empieza a venir efectivamente la unos días meseta en que... duró, la meseta habrá durado una semana. Lo que pasa es que, acuérdate que, pero las comparecencias eran, no, si estamos todos los días tenemos un número de alrededor de 200, y a la otra semana era todos los días un número alrededor de 300, y a todos los días alrededor de 500, pero claro, tú crees que estás en una meseta, pero estás subiendo, estás haciendo en la primera parte de una curva exponencial. Entonces nosotros empezamos a calcular eso, y nos dábamos cuenta que de semana a semana había primero un 5% de crecimiento, después a la semana siguiente había un 20%, y después una semana más tarde hubo un crecimiento de un 60% diario. Entonces, ese es
digamos, la naturaleza de un fenómeno exponencial epidémico. Así es. Entonces, sencillamente, cuando tú tienes eso, estás perdiendo completamente el control de la epidemia. Y eso fue lo que ocurrió. Y Y ahí nosotros ustedes dijimos se cuando... pusieron bien críticos en términos de Sí, decir, esto está mal, sobre todo cuando, por ejemplo, pasó lo de la nueva normalidad. Ustedes sí. pegaron el grito ahí bien fuerte, pero es bien difícil, y es harta responsabilidad en un contexto que tú estás en una pandemia, el Ministerio de Salud está tomando ciertas decisiones, salir a decir, esto está mal. Es que no es tan difícil cuando tú estás fundando tu opinión en los datos. O sea, si los datos te dicen algo muy concreto, estos datos son los nuevos casos, la tasa de positividad, que es la cantidad de personas que da positivo respecto del total de test que se hacen. Tú inmediatamente, mirando solo esos dos datos, te puedes dar cuenta si las cosas están yendo bien o están yendo mal. En la meseta, que te digo que duró una semana, teníamos la tasa de positividad en un 8% y los casos en Chile entero alrededor de 400 y un poquito menos, 390 y tanto, y en Santiago como en 250. Pero eso se deterioró, se empezó a deteriorar muy rápido, y ese deterioro empezó a ocurrir alrededor del 18 de abril. Si tú piensas eso, y tomas en cuenta que Santiago llegó a una cuarentena total el 15 de mayo, perdiste un mes, y un mes en una epidemia de estas características es la vida de 2.500 o 3.000, bueno, va a morir mucha más gente que eso. Entonces ahí y te da impotencia, porque a nosotros, además, teníamos que conservar el tono, por supuesto, a mí se me salía el tono un poco de repente por Twitter, porque decía, no están mirando los datos, están mirando para otro lado, insistiendo en que, y después cuando empezaron a crecer los casos ya, y que era ostensible, dijeron, no, es porque estamos haciendo más tests. Nosotros probamos matemáticamente, no es difícil de comprobarlo, que en el fondo, cuando te sube la tasa de positividad, lo que está haciendo es que lo que está creciendo es la epidemia. Y fue muy encomiable que se hicieran más test, pero iban detrás de la epidemia. Cuando tú dices, oye, qué bueno que estamos haciendo más test, es porque tú vas delante de la epidemia y puedes tener tasas de positividad de 8, de 5%. Por ejemplo, para salir de una cuarentena, la recomendación de la OMS es que la tasa de positividad tiene que estar un 5% o menos. Ayer en Santiago, hoy día no lo he calculado, ayer en Santiago la tasa de positividad fue del 59,3%. Entonces, 3 de cada 5 test dieron positivo ayer en Santiago. Entonces eso es tremendo. Entonces, sencillamente está la epidemia desbocada. Ese fue un primer momento, y después vino, que fue la semana antepasada o comienzos de la semana pasada, el tema de las muertes, cuando ustedes calcularon que había 753 muertes más de las que se había contabilizado, o sea que había como un número, una cifra no contemplada, y que termina finalmente llevando a un cambio metodológico que ha costado mucho entender por estos días, que al gobierno le ha costado mucho explicar, pero efectivamente produjo un gran cambio. Explícanos de lo de las muertes. ¿Significa eso, por ejemplo, que el gobierno estaba escondiendo un determinado número de muertes? No, yo no creo que haya manipulación ni intención. O sea, hay una tentación política, sin duda, de decir, mira, tenemos pocas muertes en muchos casos y por lo tanto tenemos esta tasa de letalidad de casos de un 1%, que era como el punto de defensa que tenía el gobierno. Y claro, si tú le pones a los casos con pala y le sacas a los muertos con pala, te va a dar siempre una tasa pequeña. Pero no creo que haya habido una intención así de desembosada. Pero sí había una metodología que era completamente, lo dijo hoy día en EMOL y ayer no sé cómo se llama, un sitio como no sé, los que sobran, no sé cómo se llama el sitio. Bueno, la exdirectora del DEIS, que es el Departamento de Estadística, e Información de la Salud, que depende del MinSal. Ella fue la directora una época y dice, bueno, el DEI se dedica a decir de que muere la gente.
Ese es su papel, toma lo que le dice el registro civil, el DEIS lo codifica, después estudia eso y se demora como un año en decir. Entonces, claro, no podemos esperar a eso. Entonces ella dice, sí, no podemos esperar a eso, pero ¿por qué no? El registro civil le dice al DEIS, mira, aquí está la base, el DEIS la codifica, la depura a primer ojo, y eso lo entrega. Esa debería haber sido, pero aquí resultó que le empezaron a pedir directamente a los Ceremi que hicieran un conteo, esto lo descubrimos ayer y anteayer por las declaraciones del ministro y de gente del mundo del MinSal, que llamaban a los Ceremi y los Ceremi hacen un conteo en las instituciones de salud de su región. O sea, llamaban al hospital y decían cuántas personas se les han muerto. Sí, a mano. Claro. Entonces, no, y eso claramente produjo un subreporte muy grande porque sencillamente pasaban dos razones. No todos los doctores informaban, no todos los centros de salud informaban. Por supuesto que además dependía de que si ese día estaba la persona encargada de los datos del hospital, no sé dónde, no sé qué. Y por otra parte, se subreportaba todas las muertes en hogares, porque tú estabas solamente atendiendo a centros de salud. Entonces, eso era evidente desde el principio, porque nosotros, por ahí por mayo, al principio Alejandra Matu hizo un trabajo muy acucioso para medir muerte en exceso, y midió muerte en exceso como se mide en otros países, como se mide en Europa. No sé si lo han visto, lo hizo el Economist, hizo los gráficos de muerte en exceso. Claro, porque esto ha sido un problema en todas partes. Sí, pero tú tienes casos, por ejemplo, Bélgica y Holanda, que son países más o menos parecidos. En Bélgica el 90% de los casos son reportados, de muerte son reportados y tienen como un 10% de muerte en exceso. Claro, por eso ellos tienen la tasa más alta de mortalidad, porque han sido los más acuciosos con los datos, digamos. Con los datos, ¿te fijas? Y en comparación a Holanda solamente ha reportado un 60% de los muertos. Y ahí hay un problema, pues, y entonces lo que nosotros sostenemos es que ¿por qué no se reportan los muertos? Según el criterio de la OMS, que es que los muertos presuntos con un cuadro clínico compatible con COVID es muerte por COVID y no necesita... Asumen por COVID. Claro, claro, pero con un cuadro clínico, es decir, que hay un doctor que dice, a mí me parece que esto es COVID. Eso. En cambio, hoy se le pide un PCR. Entonces cruzan la base del registro civil con un PCR que tiene que ser positivo. Y eso a nosotros nos parece... Hay un montón de gente que está muriendo en las casas sin PCR porque se quedan en la casa, porque les da miedo ir al hospital, o porque sencillamente el doctor les dice que es en la casa, tome agüita, tome paracetamol, no hay mucho que hacer. Si se agrava, me llama. Y hay gente que se agrava en 1 hora, en 2 horas y se muere. Varios casos bien angustiosos han aparecido en Twitter y en algunos reportajes. Entonces, hay toda una discusión cuánto es esa cantidad de gente que se está muriendo en las casas. Hay gente que, en promedio, para otras enfermedades, en Chile hay un 45% de las personas que mueren en hogares. Ahora, no, por supuesto que no necesariamente es esto, digamos, no puede decir, entonces hay 45% que está quedando afuera, pero hay un porcentaje que está quedando afuera. Yo tengo una idea, pero no sé, y la planteamos, que es que tenemos la base del registro civil, que hay que reconocer que llega a mucho más muertes que la que estaba llegando el método a mano antiguo. O sea, hoy día... O sea, por lo menos hay, con respecto a la semana pasada, hay un avance y por eso hoy día estamos viendo más casos reportados. O sea, la última vez que hubo casos reportados según el sistema antiguo eran, no sé, no te digo, 63 muertos. Claro, eran como, andaban en los 70. Este mismo día, claro, reportado ahora retroactivamente con esta nueva base, era más de 120. O sea, claro, ese día se estaba reportando la mitad de los casos con ese sistema. Entonces, claro, la nueva base que se demora en llenar los días, porque los va llenando a medida que van apareciendo los certificados de defunción, se van llenando retroactivamente, pero a la larga hace una representación. Por ejemplo, hoy día hacíamos la comparación de los promedios móviles, y el promedio móvil hasta el
4 de junio, que es el último día que están más o menos ya llenos, digamos, porque del 5 en adelante todavía están bastante vacíos y se tienen que llenar y seguramente Claro, porque falta que el registro civil termine de llenar los certificados. Exactamente. O reportarlo, o encontrarlo, o no sé qué será lo que hacen ahí. Entonces ahí estamos en un promedio, el 4 de junio estamos con ese promedio de 118 muertos diarios, un promedio semanal, es decir, la semana que iba desde el, no sé, 28 de mayo al 4 de junio, 29 de mayo al 4 de junio, no sé qué, esa semana se murieron 118 personas diarias en promedio, que es una salvajada que nosotros advertimos en uno de nuestros en uno de nuestros informes, en el informe del 22 de mayo, antes que se declarara la cuarentena en Santiago, que dijimos, vamos a hacer una proyección de muertos porque queremos llamar a la autoridad, a la responsabilidad y a la gente a guardarse, porque esto es muy grave. Creemos que en 2 semanas más vamos a tener 120 muertos diarios, que en ese minuto era visto como una especie de exageración y estábamos siendo alarmistas, porque claro, en ese minuto estábamos teniendo 35 o 40 muertos diarios y ya era terrible. La gente dice, pero ¿cómo vamos a tener 120? Bueno, 2 semanas después, exacto, están habiendo 118 muertos diarios. ¿Cuál es tu impresión? Quería terminar porque veo que está por ahí, hasta Ernesto Laval, entonces, que es un hombre de datos también, que una posibilidad podría ser tener esta base de datos del registro civil y después que haya una corrección semanal que haga el DEIS, que es este Departamento de Estadística e Información de la Salud. Que se haga retroactivamente. Claro, y que también corrija hacia atrás y corrija de imprecisiones de esta primera impresión, que la necesitamos la primera impresión para poder seguir tomando decisiones. Y Pablo, ¿cuál es tu impresión con respecto a esto? Con los problemas que hemos tenido con respecto a los datos, al conteo de las personas muertas. Eso tiene que ver con no querer entregar los datos, no de mala fe, sino que porque bueno, los datos también son poder, permiten tomar decisión, o porque no están acostumbrados a eso, o también porque teníamos un sistema que no estaba hecho para una pandemia. O sea, ¿cuánto hay de falta de lo anquilosado que es nuestro Estado y nuestro sistema, y cuánto hay de realmente un voluntarismo de no querer entregar todos los datos? ¿Cuál es tu impresión? Yo creo que hay una mezcla. Por supuesto que el sistema que teníamos, que era que el registro civil entregaba al DEIS, el DEIS analizaba, y un año después, o 2 años después, entregaba sus datos, y después de eso iba al INE, y el INE es el último órgano que con 3 años de tardanza dice, bueno, en Chile creo que el último año que está liberado es el 2017, la gente murió de estas razones y en tales porcentajes. Eso lo dice el INE 3 años tarde. Entonces, claro, tú tienes que adelantarlo, pero si tú tienes una capacidad, lo que decía esta exdirectora del DEIS, hay una capacidad, creo que hay 3 científicos, digamos, gente estadística, especialistas en estadística, que saben clasificar los datos y las muertes dentro de una semana, y que eso se puede hacer más rápido, y, bueno, y lo haces crecer, le da... porque era evidente que las cifras se iban a convertir en el tema principal. Sí, ha sido así en todo el mundo. Y no es que nosotros seamos los primeros, esto ya venía desde China, los problemas de China, que le estaban diciendo que tenía más muertes, y China también hizo unas correcciones de 1000 muertes en un día, porque también, claro, hay algo que es natural, que si yo estoy llevando una epidemia adelante, no tengo ganas de salir mal en la foto, o sea, por decirlo así de manera frívola, pero en el fondo, claro, yo creo que el ministro Mañalich no tiene un gran manejo de datos. Cada vez que lo escucho, ocupa mal los datos, los dice mal, dice datos que no son, mezcla cosas. Entonces tampoco creo que sea una persona muy dada a los datos. Puede ser que tenga una dedicación mayor al sistema de salud, por ejemplo, que eso lo han hecho bien, que es como aumentar las camas, aumentar los respiradores. Ahora, también uno se puede plantear y decir, increíble todo lo que ha significado esto en gasto público, que si lo hubiéramos dedicado ese gasto público a contener la epidemia cuando habían 100 casos, habría salido
seguramente mucho más barato y tendríamos 20 muertos como tiene en Nueva Zelanda, y que hoy día está abierta su economía por completo. O sea, la comparación es terrible. Entonces, claro, en un minuto, no vamos a decir que el presidente y Mañalich sean unas personas muy sencillas, son bastante arrogantes, piensan que tienen la razón, y cuando hay algo que les demuestra que no tienen la razón, no les debe haber sido fácil todo este proceso de cambio metodológico para realmente tratar de representar la realidad tal cual es. Y en ese sentido creo que es bueno esto de los nuevos liderazgos que han salido. El liderazgo... El eje médico, la eje Siches. Y afuera, pues la presidenta de Nueva Zelanda, que es una mujer que tomó un liderazgo totalmente distinto. Dijo, Muy audaz. yo los voy a cuidar. Y fue muy audaz en las decisiones. Muy audaz, y él al principio, y no tuvo que duplicar la capacidad hospitalaria del país en 2 meses. O sea, sencillamente logró que un país un poco más, es más chico, es 1/3 de Chile, creo yo, en habitantes, pero también es una isla y eso ayuda quizás en cierto sentido, pero logró contener la epidemia en 1 mes y medio, 2 meses, y sin muertes. Porque ese fue, yo creo que la base del error de la política del gobierno. Pensar, lo dijo Mañalich con todas sus palabras, que teníamos que irnos enfermando, contagiando todos poco a poco. Y había que aplanar la curva para que no nos contagiáramos todos al mismo tiempo, pero que finalmente es importante que nos contagiáramos. Claro, y eso es un grave, grave error, porque si tú finalmente contagias a toda la gente, tienes 60.000 muertos. Así las matemáticas de esto son impertérritas, no le importa tu sufrimiento ni tu subjetividad. Entonces, y claramente, antes va a salir o un tratamiento, o una vacuna, o algo que alivie la inflamación en el minuto de estar en la UTI, o lo que sea. Hay muchas, digamos, medidas... claro, hay caminos para enfrentar la enfermedad. Que están concurriendo en común, claro, ¿no? El antiviral, la vacuna, etc. Los anticuerpos monoclonales, algo de eso va a ir apareciendo, y tú tienes que llegar a esa fecha con la menor cantidad de muertos. Yo creo que no hay otra alternativa. Y el dilema, hoy día se ve claramente, el dilema economía-muerto, nunca fue un dilema, porque en el fondo si se empieza a morir la gente, sencillamente la pérdida económica es gigantesca igual. Es imposible. ¿Y cuál es la situación actual? Ustedes entregaron su último reporte ayer, claro, ayer en la tarde. ¿En qué fase estamos? ¿En qué estamos en este momento? En este momento estamos en un momento muy, muy difícil y muy complicado, porque estamos con una cantidad muy alta de contagios todavía. La cifra se ha negado a doblegarse la curva, digamos. Sigue subiendo todavía, los promedios móviles siguen subiendo. Hay días que baja, pero al otro día tenemos de nuevo que... Hoy día tuvimos 5.700, que creo que es la segunda cifra más alta de la historia de las cifras. Entonces, eso, y Santiago, si bien se detuvo el crecimiento acelerado de la epidemia, que iba rápido, ¿no? Iba muy rápido y iba pegando estos saltos. Pero ahora se detuvo, está con un crecimiento de un 2% la última semana, que se cuenta desde el último informe epidemiológico, que ese informe salió domingo, ¿no? El martes, pero es del lunes, pero viene con datos del domingo. Entonces, hasta el domingo pasado teníamos un crecimiento de un 2% de la región metropolitana, la semana anterior habíamos tenido un 6%. Pero es como estar parado en un plató a 8.000 metros de altura, porque es una cantidad de contagios gigantesca que implican, no quiero decir cifras para no asustar a la gente, pero implican 180 o 200 muertos diarios, en 2 semanas más, en 3 semanas más. Ya, olvídese, 150, a lo mismo, no quiero hacer esa estimación, pero quizás de repente la hago porque me gustaría que la gente tuviera un poco de miedo, fíjate. Claro, que se asustaran un poco. Que se quedaran en su casa. Porque uno lo piensa, nosotros hicimos una correlación entre la movilidad en Santiago y
la reducción en la movilidad y la pobreza multidimensional. Y resulta claro, evidente, que los barrios con mayor pobreza multidimensional se reduce menos la movilidad, a un promedio de un 20%. En el barrio alto es un 60%. El promedio de la ciudad está más o menos en 40%. Pero uno dice, ¿por qué en el barrio alto hay un 60% de movilidad? Sí, claro, hay un 60% de movilidad. ¿Por qué no es un 10%? ¿Y por qué en San Ramón, en vez de ser un 10, que sea un 30 o un 40, por último? Bueno, entonces ahí vienen todas las medidas que siempre hemos llamado desde el principio, que es urgente llegar con medidas económicas, pero no la caja que va a llegar en 2 meses más, necesita la plata ahora para poder quedarse en su casa, hoy. Hoy, no puede ser en 2 meses más, porque 2 meses más son 4.000 muertos más. Ese es el dilema. Entonces hay que lograr que esta cuarentena funcione, y para eso hay que reducir la movilidad. Y para reducir la movilidad hay que ponerse más cabrón en la fiscalización, hay que hacer una campaña de comunicación de riesgo, decirle a las personas, este es el riesgo que estamos corriendo, esto es lo que está pasando en los hospitales, esto es lo que le puede pasar a su madre. No sé, hacerlo más duro también, aunque produzca miedo. Bueno, hay expertos psicólogos en esto que saben. Sí, la comunicación de riesgo, hay gente especialista en eso, o sea, se puede acudir a esas personas. Y de ahí, y llegar con la ayuda económica de manera urgente y eficiente a las personas. O sea, plata directa a la cuenta corriente, digamos. O sea, no, porque si no, vamos a tener un desastre humanitario. Tenemos en este momento una crisis humanitaria porque se va a empezar a morir mucha gente. O sea, si tú lo piensas, perdón, estos 120 muertos diarios se está muriendo con un sistema hospitalario que está al 95, 97% del sistema hospitalario de Santiago. Llevan gente a otras regiones, las mueven de aquí para allá, pero en el fondo el sistema hospitalario de Santiago está colapsado, porque el 97% significa que tenía un 3% de camas, que se muere un señor y ponen a otro señor, se cura a una señora y ponen a otra señora. Eso se llama las camas calientes, o sea, el sistema está colapsado. Si tú eso mantienes una presión del nivel que estamos ahora, esta gente que se está muriendo ahora se está muriendo cuando el promedio de casos era 3.200 casos diarios. Y hoy día estamos con un promedio de 4.400, 4.500 casos diarios. O sea, la presión va a subir sobre el sistema hospitalario, o sea, van a empezar a morir más muertos. Y si el colapso es total, esa tasa además se multiplica, porque sencillamente tú no eres capaz de dar la atención a la gente y la gente se te muere en la emergencia. De hecho, hoy día se mueren entre 30 y 40 personas diarias en salas de emergencia. Que con estas cifras que tenemos hoy día, nos quedan, en el mejor de los casos, al menos 2 semanas muy críticas. No, o sea, las próximas 2 semanas ya están cantadas en términos de muertes. O sea, las próximas 2 semanas van a seguir subiendo las muertes de manera alarmante, porque son las muertes que están, digamos, contenidas en esta cantidad de casos que estamos viendo hoy. Entonces, el punto es cómo hacemos que la curva en Santiago, en Valparaíso, que son las 2 ciudades más complicadas, también está muy complicada Tarapacá, Iquique, Alto Hospicio y Antofagasta, está un poquito más aliviado hacia el sur. Biobío todavía no ha explotado. Pero eso tenéis que lograr pararlo, y para pararlo tienes que transmitir ese sentido de urgencia a las personas de que realmente estamos, es como, lo dijo Óscar Contardo, que lo dices todo siempre también, es una catástrofe lenta. Este es como un terremoto de Valdivia. Claro. Que va pasando de a poco, que no pasa de un día para otro. Como vamos a estar. ¿Y cuándo vamos a salir? Depende de eso. Entonces, yo me da risa porque entre mis compañeros de universidad son todos momios, pero muy, muy momios. No, yo sé que aquí hay gente de momia en este panel, pero ellos son así, son indescriptibles, sencillamente. Entonces, desde el principio, que vieron que apareció el ingeniero y que estaba diciendo cosas que no les gustaba, me empezaron a
acosar, digamos. Se Y prendió el atacar. WhatsApp. El Claro. WhatsApp de curso. Y entonces, bueno, pero ya no me acuerdo bien la discusión, pero en el fondo lo que yo creo que tenemos que hacer es lograr que la comunidad comprenda la gravedad de la situación y que tiene que ser más duro y no menos duro. Porque ellos decían, no, oye, sí, hay que subir los contagios justo hasta antes que esté esto por colapsar. Y a mí me parecía Pero qué de un estrategia riesgo más, gigantesco. o sea, y además arriesgada y se muere gente en el Se camino. muere mucha gente entre medio. Claro. O sea, no quisiéramos ser nosotros un país con 50 muertos, ¿por qué no podríamos hacer? Eso te iba a preguntar, Pablo, ¿cómo se compara? Porque en el fondo todo este tema de los reportes, lo que tú comentabas, Holanda versus Bélgica, cada país reporta distinto, testea distinto, entonces, ¿cómo realmente podemos comparar a nivel internacional? Porque una de las grandes cosas que pasa es, bueno, estamos en tal lugar comparado con el resto de los países, pero es bien complicado y bien engañoso el tema de las comparaciones internacionales. Claro, uno no debería compararse porque si te comparas con los buenos lo estás haciendo muy mal y si te comparas con los malos lo estás haciendo muy bien y uno tiende a compararse con sesgo. Por otra parte, las comparaciones, como tú dices, dependen muchísimo de las políticas de testeo, de la información que manejan los países, de cómo la reportan. Por ejemplo, hoy día la OMS le decía a Rusia, le decía sencillamente no entendemos cómo cuentan los muertos, ¿no? Le dijo así de franco en la conversación. Entonces, que fue un sesgo también del ministro Mañalich de empezar a compararse con esta tasa de letalidad de casos, que era la cantidad de muertes dividida por la cantidad de casos al día de hoy. Total de muertes dividido por total de casos. Y eso no es una cifra que puedas comparar, porque se comparaba con Argentina, por ejemplo, que en Argentina tiene una política de testeo bastante restrictiva, testean mucho menos que nosotros. Entonces, claro, le salían más muertos por cantidad de casos que a nosotros. Y decían, no, si nosotros tenemos un 1% y ellos tienen un 3,5% o algo así. Pero Argentina tiene menos muertos totales y tiene también menos muertos por millón de habitantes. Ah, pues ellos tomaron una cuarentena muy restrictiva desde el comienzo. Exactamente. Y Uruguay igual. Y Uruguay está como no manejo la cifra exactamente, pero es un país que la epidemia no le ha pegado, o le ha pegado muy suave. Entonces, uno dice, hay que tener cuidado, porque esa tasa de letalidad de casos tiene varios elementos. Uno es que los casos hoy son muertes mañana. Entonces, muertes hoy dividido por casos hoy no es una comparación en el mismo lugar del tiempo. Por ejemplo, si esta epidemia hoy día, todos cayéramos dormidos, hoy, en 2 semanas más se estarían muriendo 250 personas diarias, o sea, perdón, 180, 150, 180 personas diarias, y los casos estarían prácticamente en cero. Y esta tasa de la que tanto nos vanagloriábamos, se dispararía, porque en el fondo tendría 0 casos, estaría sumando 0 casos al denominador y sumando 150, 180 muertes al numerador. Entonces, eso por otra parte, depende de los test y depende de cómo cuentas las defunciones. Entonces, todo esto hace que no sea una tasa que te puedas comparar. Y además tiene otras cosas incluidas que depende de la población que se está muriendo, ni siquiera de la población actual, se depende de la población que se está muriendo. Entonces, de repente, por ejemplo, la gente se compara con Italia, pero Italia tiene una composición muy distinta, etaria. etaria completamente distinta. Una población Bueno, más entonces vieja. es difícil compararse, y por eso uno lo que sí puede comparar son políticas públicas. Y en ese sentido es evidente que todos los países que han tomado una mirada laxa sobre la epidemia, pensando que finalmente le podían hacer el gallito, que creo que es una cosa bien masculina, fíjate, que creo que hay un problema, un sesgo machista en todo esto. Bueno, varios países administrados por mujeres les ha ido mejor.
le ha ido mucho mejor. ¿A quiénes le fue mal? Al Nacho Alfa le ha ido mal en esta pasada, pues a Boris Johnson, a Trump. Bolsonaro, Claro. creyéndosela, aquí me las traigo Peter, y Piñera, pero hay que decirlo, porque Sí, no, claro. yo no tengo antipatía a Piñera, pero Piñera creyó que le podías, es como, yo en Desastres Naturales, Ganamos, le eh, ganamos. le ganamos. Yo en Desastres Naturales cuento una historia que me pasó en la vida real, en que un día hizo erupción el volcán Villarrica, y nosotros fuimos a buscar a una gente que estaba en la zona de peligro, y cuando íbamos llegando, estaban los hombres eran gente principalmente mapuche, pero también habían chilenos ahí, que estaban parados arriba del puente por donde se suponía que iba a pasar la lava. El puente del Huichatío, me acuerdo. Entonces, mi mamá, que estaba enardecida, igual que el volcán, se baja como una loca, le dice, ¿pero qué hacen ustedes acá? No pueden estar acá, se los puede llevar la lava. Y ella dice, no, nosotros venimos acá a luchar contra el volcán. Y así defendemos nuestras tierras. Esa fue, yo fui testigo de esto. Y me da la sensación que Piñera es como esos hombres parados ahí en el puente esperando que les pase la lava por encima, creyendo que se la ponen con él. Es esa la dimensión del desafío. Realmente nosotros somos unos pejenes de este porte y la epidemia es un poder de la naturaleza, un poder exponencial de la naturaleza. Y no hay gallito que hacerle, sencillamente hay que tenerle un respeto sacrosanto y tenerle miedo. Te quiero llevar a tu otra dimensión. ¿Cómo se vincula? O sea, porque yo sé que estás escribiendo una novela en este Sí, momento. ya Y que ha terminé. avanzado bastante bien, Sí, entiendo. En sí. medio de los informes y la pandemia y los gráficos, de todos modos la novela avanza, pero ¿cómo uno se hace cargo? Por ejemplo, a mí me pasa, hoy día veo películas y cuando veo a la gente abrazándose o en una fiesta me pongo extremadamente nerviosa porque es como, no, no se toquen. Bueno, y entonces, ¿cómo estás escribiendo en medio de este contexto? Como con ese cambio de switch que estamos teniendo que vivir todos. Se escribe como se escribía siempre, vas a contar tus historias como se escribía siempre, te vas a hacer cargo de que nuestro mundo está cambiando. ¿Cómo se hace eso? Mira, yo tenía esta novela en mente desde el año pasado, tuve todo el año como pensándola, escribí unas primeras páginas en octubre y ya desde diciembre me dediqué a ella, y bueno, estuve todo el verano dedicado a ella por completo, y después seguí con la epidemia, entonces yo igual venía como con un foco muy marcado, que era el conflicto que se representa en la novela. La novela tiene un presente que es el año 2019, por ahí por octubre, y hacia atrás va 25 años atrás, la época como de la transición, en todos los Ya. 90, que fue mi propia transición porque fue una época para mí muy difícil, porque fue cuando yo me asumí como una persona gay y tuve que enfrentarme a mi familia, a mi mundo de pertenencia, a la gente en mi trabajo, bueno, y todas las relaciones personales torcidas y un poco apabulladas por esta presión social. Entonces, son esos dos tiempos. Entonces, claro, esos tiempos tienen sus lógicas y su fuerza, también sus fuerzas naturales desatadas en sí mismas. Y eso es lo que busqué representar. Pero lo que me ha dado la epidemia, que no me lo ha dado otra cosa, es tiempo. Fíjate que con todo lo que yo hago, me toma 3 días a la semana completo el reporte, más todas las mañanas, en realidad, porque tengo que leer la prensa, Hasta el día. las declaraciones, tengo que ver la comparecencia de Mañalich, tengo que procesar toda esa información cada día. Y después escribir los reportes 3 veces a la semana, que es prácticamente el día completo. Pero así todo tengo todo el martes, todo el jueves, todo el sábado y todo el domingo para escribir para mí como no lo tenía antes. No, no hay salida, no hay comida, No no. hay vida, no hay comida, no hay vida social, no hay nada. Entonces siento que estoy así como frente a un plato grande de fruta diciendo me voy a comer esa fruta. Entonces, y tomo una palabra y la pongo y como que la adoro y la miro y me enamoro y de repente la cambio. Pero tengo esa libertad y ese tiempo porque creo que eso se va a notar definitivamente en la novela.
Y eso ha pasado en la historia de la literatura. En general, de las grandes epidemias han salido grandes obras, pero no necesariamente sobre la epidemia. Ah, mira, ¿y cómo cuál es? Boccaccio, ¿cómo se llama? El de Camerón, por ejemplo, Ya. o las grandes tragedias de Hamlet, también las escribió durante una peste negra en Inglaterra. Entonces hay casos, yo no sé si la de 1918, pero si tú piensas, por ejemplo, Proust escribió parte de su novela durante la gripe española. Thomas Mann estaba escribiendo durante la toalla. Y claro, uno lee las cosas de Thomas Mann, la montaña mágica, Oh, marcada por la enfermedad. marcada por la enfermedad. ¿Te fijas? Entonces yo creo que se representa de otra manera y salen obras más bellas, si se puede decir. Bueno, es que uno se conecta también en estos momentos con una cosa más esencial. O sea, tiene Claro, sentido lo que dice. claro, claro. Eso es cierto. Ya, Uy, y lo perdón, último, porque no te voy a tener para siempre acá, pero tengo que borrar esto, pero no sé cómo lo borro. Espérenme. no importa. Ya, ahora lo borro. Es que se marca en el computador. Ah, se te aparece el llamado por el Ya, ahí computador. está, listo, ya Ya, se es fue. que no, hablando de tiempos vertiginosos, porque hay otra parte de tu vida que esta semana también vivió un momento importante, que tú eres fundador de la Fundación Iguales, que esta semana tuvo una victoria súper importante con el caso en que el tribunal determinó que el registro civil tiene que inscribir a un niño con sus dos madres, es un hito bien importante, es la primera vez que pasa eso en el país. ¿Cómo recibiste esa noticia? Bueno, nosotros estábamos con esta situación de Emma y de Gigi desde antes que Atilio naciera. Ellas hicieron, primero estaban en pareja hace tiempo, decidieron tener un hijo juntos y la primera decisión que tomaron fue unirse civilmente. Y después ya cuando empezaron el proceso de reproducción asistida, pensaron inmediatamente que esto iba a implicar iba a necesitar de un apoyo jurídico para poderle dar al hijo sus derechos filiativos respecto de sus dos madres. Entonces ahí empezamos a trabajar con Juan Enrique Pi. Juan Enrique en ese minuto era el presidente de la fundación, y me acuerdo de la conversación tan claramente el día de hoy porque Juan Enrique planteó su estrategia 2 años atrás de haber sido, y nosotros dijimos, sí, estupendo, pero que lo haga otro abogado. Y Juan Enrique dijo, no, esto lo hago yo. Y nosotros le decíamos, no, pero tú eres el presidente, no puedes estar involucrado en un caso, y además que te va a quitar tiempo. Y no, esto lo quiero hacer yo, esto lo quiero hacer. No hubo manera de sacarlo. Yo quería sacarlo porque decía, me lo van a robar para otro tema. Y yo quería que siguiera, bueno, ahí a cargo de la fundación, que siempre es muy demandante día a día. O sea, la fundación tiene una actualidad que es potente, porque también, tal como una epidemia, la discriminación y la homofobia se anda colando en todas partes y aparece representada a nivel mediático, las declaraciones de las personas, de las autoridades muchas veces. Entonces, es un trabajo duro. Y hay mucho trabajo legislativo y hay que ir al Congreso, y estábamos peleando en ese minuto la ley de identidad de género, la ley de adopción, la ley de derecho afiliativo, empujando el matrimonio igualitario para que empezara a tratarse en el Senado. Entonces, pero Juan Enrique se negó y diseñó esta estrategia, que era primero usar ¿cómo se llama? Un recurso de protección, y si eso no resultaba, seguir con este camino, que es una idea que es bastante obvia, que en el Pero fue una fondo estrategia legal bien creativa, tuvieron que darse alta pero vuelta. es mirar las cosas fuera del out of the box, como dijo. Claro, porque Y finalmente dijo, lo que hace la que figuraba como madre es demandar a su pareja, como exigiéndole que se haga cargo del niño. Ellas están juntas, en el fondo fue una y estrategia. eso hacen miles de madres en Chile desde que los derechos filiativos están así Exacto. establecidos, y que le demandan a un padre por decir, usted reconózcame a la hija o al hijo. Claro, pero acá era en el fondo una estrategia creativa porque la madre quería reconocer a la hija. Claro.
Claro. Entonces, de ahí la madre concurrió, la otra madre concurrió y dijo, sí, ya, yo obviamente, yo me quiero, sí, esto es algo que hicimos las dos en común y yo quiero ser la madre de esta niña. Entonces, lo que me gusta del fallo, el fallo es muy bueno. La jueza resultó ser una mujer de una capacidad de estudio impresionante porque yo leí el fallo y toda la fundamentación que ella hace es muy sólida en base a la jurisprudencia chilena y a la jurisprudencia internacional en derechos humanos. Entonces, nada, nos ha dado una alegría enorme. Esperamos, es complicado, pero ojalá sea un camino, mientras tanto, mientras no tengamos matrimonio igualitario y no tengamos derechos filiativos, para que problema por la buena, digamos. las madres lesbianas puedan tener un reconocimiento para sus hijas y sus hijos. Oye, ¿quién iba a decir todo lo que se te iba a mover la vida en cuarentena? Increíble. No, yo agradezco muchísimo, de verdad, la oportunidad que me han dado en espacio público. Bueno, igual siempre ha sido una demanda de atención y de preocupación constante, porque, como te digo, es mucho trabajo y es muy, hay que estar atento políticamente, comunicacionalmente, financieramente, tratar de encontrar la manera de financiarlo, que no es fácil, porque no son causas que reúnan grandes cantidades de dinero, ni mucho menos. Y hay mucho que hacer. O sea, igual realmente ha sido desde que empecé con Luis el año 2011, una fuente de trabajo importante, y lo hago también con la misma pasión que hago estos informes. Pero agradezco muchísimo poder pasar la cuarentena ocupado. O sea, yo me imagino pasar esto mismo, así como sin tener nada en el horizonte, sin tener un proyecto. Entonces yo tengo novela, informes, iguales, no voy por pagado, sencillamente. O sea, se me pasan los días volando, no tengo idea, lo paso increíble. En las noches vemos con José Pedro una muy buena película, hemos estado viendo harto cine europeo, que éramos dos bastante ignorantes en el tema, y hemos gozado y comemos chocolate y tomamos vino. Bueno, Pablo, bueno, así eso es lo bueno de tener hartos intereses en la vida. Sí. Uno no se encuentra ni solo ni vacío de sentido, digamos. Es cierto. Ahora me lo regalaron también, invitándome. Me hicieron un regalo de verdad. Porque que estabas esperando la invitación. Eso es cierto. Oye, Pablo, muchas gracias. Estuvo súper entretenido, yo por lo menos aprendí mucho de muchos temas, además que explicar todo esto es un desafío comunicacional tremendo, porque no son cosas fáciles. O sea, no son cosas fáciles de explicar cómo se mueven las curvas de contagio, de positividad, de personas muertas, es bien difícil. Entonces, se agradece gente que está dispuesta, que tiene habilidad comunicacional y que está dispuesta a compartirlo. Así que muchas gracias. Eso es lo que me sacan en cara en espacio público, porque quieren que dé entrevistas y yo le digo, mira, ya es demasiado, todo lo que hacemos y trabajamos, yo prefiero quedarme callado, pero claro, dicen que debería dar entrevistas porque me explico bien, pero ahí sí que se acaba la literatura y en ese sentido creo que la literatura para mí es un lugar. Y ese lugar no quiero abandonarlo porque me sentiría como que estoy perdido en el espacio. Entonces, si yo lo puedo compatibilizar con la literatura, muy bien, pero si la literatura se queda afuera, me matan. Te están agradeciendo acá por el chat, te están dando las gracias por el tiempo. Así que bueno, te dejo para que puedas seguir trabajando. Mañana esperamos el último informe de la semana. Así que muchas gracias. Y gracias a todos los que han estado acá acompañándonos durante toda la conversación. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Chao, chao. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Gracias a ustedes. Piensa que alguien que escribe, ¿verdad?